amor de Cristo, la aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Regálanos, Señor, tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu nos asista. Que tu Espíritu venga sobre cada uno de nosotros. Que nos ayude, Señor, a encontrar motivos de salvación en cada una de estas palabras que tú nos estás poniendo en este momento. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Cada uno de nosotros tiene motivaciones para estar aquí, motivaciones para buscar a Dios, motivaciones. Hemos iniciado con este miércoles 1, el mes de septiembre, un mes que la iglesia lo dedica a la Sagrada Escritura, a poner en un primer plano la Biblia, mes de la Biblia. Y en la Biblia siempre nosotros tenemos que descubrir, tenemos que encontrar a un Dios que sale de sí y sale a encontrarse con nosotros, porque Dios no es un Dios solo, no es un Dios egoísta, Dios no es un Dios individualista, y Dios se place en la creación, en su creación, y Dios es Dios, pero Dios sale a buscar a esa criatura y sobre todo a su criatura preferida, el hombre, al ser humano. Y esa revelación de Dios es una revelación que debe ayudarnos a descubrir quién es y cómo es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios bueno. Dios es amor. Dios es misericordia. Ese amor se convierte en misericordia. Y es un Dios que siempre va a darnos lo que nosotros necesitamos. Por eso la motivación principal de buscar a Dios es porque Dios tiene siempre una respuesta a nuestras necesidades. Y eso es justamente lo que está diciendo San Pablo en esta carta a los romanos con esta breve lectura del capítulo 8. Dios no nos deja sin responder. Eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Dios no nos deja sin responder nuestras oraciones, nuestras intenciones, nuestros anhelos, nuestros deseos. Aunque no responda como humanamente querramos nosotros, eso no significa que Dios no esté respondiendo. Y el problema más grave que tenemos los seres humanos es que nosotros somos los que queremos manipular a Dios para que las cosas no salgan humanamente como nosotros lo estamos planeando. Pero el problema es que nosotros no podemos tener una actitud como esa. Y es eso lo que está diciendo San Pablo aquí. Justamente eso. O sea, bueno, le propongo que la leamos de atrás para adelante. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Es Dios que nos está respondiendo. ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, no necesariamente muerto de la risa, con los dientes. Es que a veces nosotros nos equivocamos. Hay muchas cosas que son peligrosas como nosotros nos la planteamos. Es mucho más difícil encontrar la voluntad de Dios de lo que nosotros nos imaginamos por esa razón. Porque a Dios queremos nosotros que esté siempre actuando a nuestra medida, a nuestra medida. Nuestra medida, Señor, dame prosperidad. Y creemos que ahí está, prosperidad.
Señor, dame salud. ¡Fua! No, no, no. Bueno, el problema es que nosotros tenemos que aprender a descubrir la respuesta de Dios. ¿Dónde? En la aflicción, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro, en la espada. Ahí está Dios respondiendo. La iglesia no sale de una. Y yo me alegro. ¿Por qué? Porque desde su fundación, el mismo fundador fue llevado al patíbulo, fue crucificado, y ese sufrimiento es el que nos ha servido de garantía para la salvación de la humanidad. Así que a mí me preocupa muchísimo. Hay mucha gente que anda ahora preocupada. La iglesia está en crisis. Los obispos, tranquilos, la iglesia no está en crisis. Eso es hasta bueno que suceda. Cada cabeza tiene su pensamiento, bueno que lo exprese. Que lo exprese. La iglesia no se destruye por eso. Tranquilos. Esas crisis son buenas. En las mejores familias pasa eso. Donde hay seres humanos interactuando, eso siempre va a pasar. Y la iglesia tiene que purificarse de muchísimos errores que se cometieron en el pasado reciente. Mensajes equivocados que se mandaron desde el mismo liderazgo de la iglesia. Lo digo con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad. Y esas crisis son necesarias para que haya una reflexión de cuál es verdaderamente el papel que tiene que jugar la iglesia. La iglesia ha coqueteado demasiado con el poder, ha coqueteado demasiado con hacer demasiadas influencias, y eso nunca ha sido bueno. La desgracia más grande fue la contaminación de la iglesia con el Imperio Romano, y a partir de ese momento hemos cargado con situaciones en nuestras espaldas que son difíciles de quitarnos esa mochila, mandando un mensaje que no nos corresponde. La iglesia tiene un papel bien claro en el sufrimiento. Ninguno de los apóstoles tuvo influencia política, económica, social, cultural. Supieron transmitir un mensaje. ¿En base a qué? En base al martirio, al testimonio, a su fe, a su coherencia, a su estilo de vida correspondiente al estilo de vida de Jesús. No nos equivoquemos. Y eso yo se lo digo a toda la iglesia. No nos equivoquemos. En la medida en que usted se contamina con el poder, en esa misma medida queda embarrado por el poder, porque el mismo poder lo va a utilizar a usted. Sí, lo va a utilizar a usted. Y si no se deja utilizar, entonces no es cercano al poder. Y eso búsquelo en toda la historia de la iglesia, en toda. Entonces, nosotros creemos que la respuesta de Dios es que no haya problema. No, nos equivocamos. Nos equivocamos. En cada situación de esta hay que crecer. En cada situación de esa, Dios nos hace crecer. Nos hace crecer. En cada crisis que tenga la iglesia, nos hace crecer. Nos hace crecer. En cada crisis que tenga cada cristiano, nos hace crecer, crecer. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Que el Señor nos regale su Espíritu Santo. Ese sí es el que nos va a nosotros a guiar por un camino correcto. Que el Espíritu Santo nos fortalezca a todos cada día.